Desde la antigua Grecia hasta los escritorios de los ejecutivos modernos, la filosofía estoica ha trascendido en el tiempo. Esta filosofía es una guía para enfrentar la vida con fortaleza y serenidad. Pero, ¿cuál es la historia del estoicismo? ¿Cómo nació esta filosofía que sigue inspirando a millones de personas? Hoy exploraremos la historia que hay detrás de esta filosofía, desde sus humildes comienzos hasta su impacto a día de hoy. Para entender su historia, primero debemos viajar al pasado, a la época donde todo comenzó. En el siglo IV a.C., tras la muerte del emperador Alejandro Magno, el vasto imperio que había construido se desmoronó rápidamente. Las tierras conquistadas por él, que iban desde Grecia hasta el noreste de África y Asia, cayeron en manos de sus generales, quienes luchaban entre sí por el poder. Este caos político dejó a muchas ciudades y pueblos en incertidumbre, y el mundo vivió una época de constantes cambios y luchas internas. La guerra, las divisiones y la inestabilidad marcaron el panorama. La gente, temerosa y perdida, buscaba respuestas. Mientras las viejas estructuras de poder se desmoronaban, muchas filosofías intentaban dar consuelo y una dirección para afrontar ese turbulento mar de inseguridad. En ese contexto, los pensadores griegos trataban de responder preguntas universales sobre la vida, el destino y la felicidad. Filosofías como el cinismo, que rechazaba las normas sociales y valoraba la vida simple, o el epicureísmo, que enseñaba a buscar el placer moderado como la clave para una vida plena, ganaban popularidad. Pero entre todas ellas, hubo una que emergió con fuerza para ofrecer algo distinto, algo más profundo y capaz de resistir la prueba del tiempo: el estoicismo. El hombre que iniciaría este movimiento fue Zenón de Sitio, un comerciante fenicio que vivía una vida tranquila, hasta que un giro inesperado cambió su destino. Zenón, que procedía de una ciudad costera llamada Sitio, naufragó en su barco mientras viajaba a Atenas. No solo perdió su embarcación, sino que también quedó sin nada: sus bienes, su dinero, su vida tal como la conocía. Pero en lugar de rendirse, este desastre se convirtió en el catalizador de un viaje que lo llevaría a convertirse en uno de los filósofos más importantes de la historia. Al llegar a Atenas, Zenón no estaba buscando una nueva carrera. Simplemente buscaba consuelo para su alma herida, algo que lo guiara en medio de su pérdida. Su destino lo condujo a las enseñanzas de los filósofos más grandes de su tiempo. Fue en la ciudad que conoció los textos de Sócrates, y más tarde se unió a Crates de Tebas, un filósofo cínico conocido por su vida austera y su rechazo a los lujos. Crates, con su enfoque radical sobre la libertad y la autosuficiencia, influyó profundamente en Zenón, pero Zenón no se detuvo ahí. Algo dentro de él le decía que necesitaba más, que debía crear algo nuevo, algo estructurado. Zenón fundó su escuela en un lugar que marcó un antes y un después en la filosofía: el Pórtico Pintado, conocido en griego como Stoa Poikile. El nombre de su escuela no solo hizo referencia al edificio en el que enseñaba, sino que también simbolizaba una nueva era en la filosofía, un espacio donde la razón, la virtud y la armonía se entrelazaban. Lo que Zenón enseñó en el pórtico fue radical y transformador. Para él, la virtud era el mayor bien al que un ser humano podía aspirar. Según sus enseñanzas, alcanzar la felicidad no dependía de las circunstancias externas o del bienestar material, sino de la capacidad de vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Para Zenón, vivir según la naturaleza no solo implicaba comprender el orden del universo, sino también alinearse con él, manteniendo una paz interior que no se viera perturbada por los caprichos del destino. Zenón también creía que las emociones no eran malas por sí mismas, pero que debían ser controladas por la razón. El miedo y el deseo, según él, no debían gobernar nuestras acciones. En cambio, la sabiduría se alcanzaba cuando las pasiones eran dominadas por un pensamiento claro y lógico, guiado por la razón. De esta manera, la vida se volvía más predecible, más tranquila y más controlada. Zenón nunca imaginó que su escuela, que comenzó con unos pocos discípulos, crecería hasta convertirse en una de las filosofías más influyentes de toda la historia. El pórtico se llenó de estudiantes ansiosos por aprender sus principios y aplicarlos a sus propias vidas.
Y, aunque Zenón no estaba solo en este viaje, su visión de la vida sería adoptada, reinterpretada y expandida por otros grandes pensadores a lo largo de los siglos. Así comenzaba la historia del estoicismo. Tras los primeros pasos dados por Zenón en el Pórtico Pintado, el estoicismo no se detuvo. La llama de esta filosofía se pasó de mano en mano, y aunque la figura de Zenón era ya un pilar fundamental, su legado necesitaba ser fortalecido y expandido. Así comenzó una nueva etapa, donde el estoicismo crecería y se perfeccionaría bajo la tutela de dos grandes pensadores que serían los verdaderos arquitectos de esta escuela, Cleantes y Crisipo. Cleantes, el sucesor de Zenón, no era precisamente lo que uno esperaría de un filósofo. En sus primeros años fue conocido como un hombre de una disciplina férrea, pero también como alguien que al principio fue ridiculizado. Originalmente, se ganaba la vida como boxeador, una ocupación que, por supuesto, no lo hacía popular entre la élite intelectual de la época. Sin embargo, la pasión de Cleantes por la filosofía y su dedicación al pensamiento estoico no solo lo salvaron del ridículo, sino que lo elevaron al estatus de sucesor ideal de Zenón. A pesar de sus humildes comienzos, Cleantes se distinguió por su devoción a la filosofía. Su vida fue un reflejo de la máxima estoica, la virtud por encima de todo. El trabajo de Cleantes como pensador comenzó a ganar reconocimiento, pero fue su Himno a Zeus el que lo consolidó como una figura clave dentro del estoicismo. En esta obra, Cleantes rendía homenaje a Zeus, el dios que representaba el orden y la racionalidad del universo, algo esencial para entender la conexión estoica entre la naturaleza y la virtud. El himno a Zeus se convirtió en una obra de culto en el estoicismo, un recordatorio de la creencia central de los estoicos, que el cosmos está gobernado por una razón universal y que los seres humanos deben alinearse con esta razón para vivir de manera virtuosa. En el himno, Cleantes exalta la noción de un universo regido por un logos, una fuerza racional y ordenadora que está presente en toda la naturaleza. En la filosofía estoica, vivir en armonía con el logos es el camino hacia la verdadera paz y felicidad. Pero el liderazgo de Cleantes en la escuela estoica no duraría mucho. Fue un hombre que dedicó su vida al pensamiento, pero que, a pesar de su gran esfuerzo, murió antes de haber podido hacer todo lo que habría querido por la filosofía. Aquí es donde entra en escena Crisipo, el discípulo que llegaría a ser considerado el verdadero arquitecto del estoicismo. Si Cleantes había sido la fuerza que mantuvo viva la llama del estoicismo, Crisipo fue quien realmente le dio estructura y coherencia. Nacido en Soli, una ciudad en Cilicia, Crisipo fue un hombre prodigioso, cuya mente no solo absorbió todo lo que el estoicismo había enseñado, sino que lo amplió, lo sistematizó y lo llevó a nuevas alturas. Durante su vida, Crisipo escribió más de 700 obras, una cantidad impresionante que cubría todos los aspectos de la filosofía estoica, desde la ética hasta la lógica y la física. La figura de Crisipo es fascinante, porque fue el primero en darle al estoicismo una estructura sólida y organizada. Bajo su dirección, el estoicismo pasó de ser una escuela filosófica que simplemente proponía ideas generales sobre la virtud, a convertirse en una filosofía completa y rigurosa. Dividió la filosofía estoica en 3 ramas fundamentales: lógica, física y ética, proporcionando un marco que permitió a los filósofos posteriores entender y enseñar con claridad los principios estoicos. En la lógica, Crisipo profundizó en cómo las personas podían usar la razón para analizar el mundo y tomar decisiones correctas. En la física, abordó la naturaleza del universo y cómo los seres humanos debían comprenderlo para vivir en armonía con él. Pero fue en la ética donde Crisipo realmente dejó su huella. De acuerdo con su visión, la ética estoica no solo se trataba de cómo vivir una buena vida, sino de cómo abordar las emociones, los deseos y las dificultades con una mente tranquila y racional. Gracias a su dedicación y a su capacidad para debatir y enseñar, Crisipo no solo consolidó la escuela estoica, sino que la convirtió en una de las principales corrientes filosóficas del mundo antiguo. Su impacto fue tan grande que muchos lo consideraban el verdadero sucesor de Zenón. Fue con Crisipo que el estoicismo ganó una gran cantidad de adeptos.
y su influencia se extendió más allá de Grecia hacia Roma. A medida que el estoicismo se consolidaba, sus enseñanzas comenzaron a resonar con las grandes figuras de la Roma republicana y más tarde del imperio. Sin embargo, la expansión del estoicismo no se detendría ahí, y sería en Roma donde alcanzaría su mayor esplendor. La filosofía griega, con su profunda búsqueda de la sabiduría y la virtud, encontró en Roma un terreno fértil para crecer y evolucionar. Los romanos, conocidos por su enfoque pragmático y práctico hacia la vida, no solo adoptaron el estoicismo, sino que lo integraron como una herramienta vital tanto para la vida pública como para la privada. El estoicismo no solo fue una filosofía académica, sino una forma de vivir con el fin de alcanzar la serenidad, la moralidad y el control interno, especialmente en una sociedad marcada por las tensiones políticas y los desafíos cotidianos. En este contexto, el estoicismo llegó a Roma de la mano de pensadores como Panecio de Rodas y Posidonio, quienes adaptaron las enseñanzas de Zenón y sus sucesores para hacerlas más accesibles y relevantes para el entorno romano. Panecio, discípulo de Crisipo, fue el primero en llevar el estoicismo a Roma, presentándolo de una manera que atrajo a la élite romana. Fue él quien suavizó algunos de los aspectos más estrictos del estoicismo, haciéndolo más adecuado para el carácter pragmático de los romanos. Posidonio, su sucesor, amplió las ideas estoicas, integrando conocimientos de astronomía, geografía y ética, lo que permitió que el estoicismo se conectara más estrechamente con las preocupaciones científicas y políticas del mundo romano. Uno de los pensadores más emblemáticos de esta adaptación fue Séneca, quien, aunque inicialmente parecía un simple consejero político, se convirtió en uno de los máximos exponentes del estoicismo romano. Séneca fue una figura central en la política romana, ocupando cargos importantes durante el reinado del emperador Nerón. A pesar de su acceso al poder, Séneca nunca dejó de luchar por aplicar las enseñanzas estoicas en su vida. En sus Cartas a Lucilio, Séneca reflexionaba sobre cómo mantener la serenidad y la moralidad en un ambiente tan corrupto como el de la corte imperial. Su filosofía, profundamente práctica, se centraba en cómo mantener el autocontrol y la virtud incluso en medio del caos y la adversidad. Séneca también fue un escritor prolífico, cuyas obras nos dan una visión profunda de su lucha interna. A pesar de estar rodeado de intriga y corrupción, su pensamiento estaba lleno de sabiduría, como la que nos deja en su reflexión sobre la importancia de las emociones y el autocuidado en una vida pública. A lo largo de su vida, Séneca experimentó exilios y desafíos personales, pero nunca abandonó los principios del estoicismo. Su muerte, ordenada por Nerón debido a las intrigas políticas, es un claro ejemplo de cómo vivió según sus creencias. Incluso al final de su vida, mantuvo la serenidad y el control, demostrando la fortaleza del pensamiento estoico. El legado de Epicteto también es fundamental para entender el estoicismo romano. Nacido en esclavitud, Epicteto experimentó de primera mano la opresión, pero fue capaz de encontrar libertad a través de la filosofía. A pesar de ser un hombre sin poder político ni riquezas, Epicteto enseña que la verdadera libertad radica en el control de nuestra mente y nuestra reacción ante las circunstancias. No podemos controlar el mundo, pero sí nuestra reacción a él. Es uno de sus legados más poderosos. Epicteto nos invita a centrarnos en lo que podemos cambiar, nuestra actitud y nuestros pensamientos. A través de sus discursos y el Enchiridión, su discípulo Arriano recopiló las enseñanzas de Epicteto, las cuales siguen siendo esenciales hoy en día. En sus lecciones, Epicteto enfatizaba la importancia de la autodisciplina, el autocontrol y la aceptación de lo que no podemos cambiar. Su enfoque pragmático ayudó a convertir el estoicismo en una filosofía accesible y útil para todas las personas, independientemente de su condición social o circunstancias. Finalmente, la figura de Marco Aurelio, el emperador filósofo, personifica la vida estoica en su máxima expresión. Durante su reinado, Marco Aurelio enfrentó grandes dificultades, como las invasiones bárbaras, la peste y las tensiones internas del Imperio Romano. Sin embargo, su enfoque estoico le permitió mantener la calma y tomar decisiones sabias en medio de la adversidad. En sus meditaciones,
Marco Aurelio dejó un legado invaluable de reflexiones personales sobre la vida, la muerte, la virtud y la naturaleza. A lo largo de sus escritos, Marco Aurelio nos recuerda que la vida es efímera, pero lo que realmente importa es cómo la vivimos. A pesar de ser emperador, se mantenía humilde y consciente de su lugar en el universo, mostrando una profunda conexión con la filosofía estoica. En sus meditaciones, no solo reflexionaba sobre la gestión del poder, sino también sobre la importancia de ser un hombre recto y virtuoso, independientemente de las circunstancias externas. El estoicismo alcanzó su apogeo en Roma, no solo como una filosofía intelectual, sino como una forma de vida práctica, tanto para políticos como para los ciudadanos comunes. Luego del apogeo del estoicismo en la antigua Roma, la filosofía sufrió un declive con el ascenso del cristianismo. Durante siglos, las enseñanzas estoicas fueron opacadas por las nuevas doctrinas religiosas, que ofrecían una visión diferente sobre el sufrimiento, la virtud y el destino. Sin embargo, las ideas estoicas nunca desaparecieron por completo. Aunque perdieron prominencia, su influencia continuó presente en la base del pensamiento cristiano, ya que teólogos como San Agustín adoptaron conceptos clave del estoicismo. Agustín, por ejemplo, compartía la visión estoica sobre el control de las pasiones y el papel de la razón en la vida moral. A lo largo de la Edad Media, el estoicismo quedó en gran parte relegado a las bibliotecas y a las mentes de los eruditos, que buscaban recuperar el saber antiguo. Fue solo con la llegada del Renacimiento, en el siglo XIV, cuando comenzó el redescubrimiento de los textos clásicos. Filósofos y pensadores renacentistas, como Erasmo de Rotterdam y Juan Luis Vives, se sintieron atraídos por las ideas del estoicismo, rescatándolas y adaptándolas a los desafíos de su época. Durante este periodo, los escritos de Séneca y Epicteto, entre otros, fueron copiados y distribuidos, permitiendo que las enseñanzas estoicas volvieran a tomar fuerza. En los siglos posteriores, filósofos modernos como Baruch Spinoza y Immanuel Kant adoptaron elementos del estoicismo, integrándolos en sus propias teorías sobre la ética y la moralidad. Spinoza, por ejemplo, veía la virtud como un modo de vivir de acuerdo con la naturaleza, algo que resonaba profundamente con las enseñanzas de los estoicos. Kant, por su parte, destacó la importancia de la autonomía moral y la responsabilidad individual, conceptos que también estaban presentes en la filosofía estoica. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando el estoicismo experimentó un resurgimiento significativo en el ámbito de la psicología. La terapia cognitiva conductual, TCC, una de las formas de terapia más utilizadas hoy en día, se basa en muchos de los principios estoicos, especialmente en la idea de que no son las circunstancias externas las que nos afectan, sino la forma en que las interpretamos. Los psicoterapeutas modernos han encontrado en el estoicismo una fuente invaluable de sabiduría para tratar trastornos como la ansiedad y la depresión, ayudando a las personas a reconocer y cambiar patrones de pensamiento que les causan sufrimiento. A lo largo de los siglos, el estoicismo ha perdurado y evolucionado, adaptándose a las necesidades de cada época. Su capacidad para ofrecer soluciones prácticas a los problemas humanos, su énfasis en el autocontrol y la serenidad frente a la adversidad, y su influencia en la ética moderna aseguran que siga siendo una filosofía relevante a día de hoy. A pesar de los siglos de cambios y transformaciones, el estoicismo ha demostrado ser una filosofía atemporal. Después de resurgir durante el Renacimiento y encontrar nuevas aplicaciones en el siglo XX, su legado continúa vivo en el presente, adaptándose a los retos y necesidades de la vida moderna. Hoy en día, el estoicismo vive un renacimiento en el ámbito del desarrollo personal. Sus enseñanzas han capturado la atención de líderes empresariales, atletas de alto rendimiento y personas comunes que buscan herramientas para enfrentar los desafíos de la vida con fortaleza y claridad. En un mundo lleno de incertidumbre y cambios constantes, los principios estoicos ofrecen un enfoque práctico para mantener la calma y tomar decisiones sabias. En el ámbito empresarial, figuras como Jeff Bezos y Tim Ferriss han reconocido públicamente cómo las ideas estoicas, como la dicotomía del control, les han ayudado a priorizar sus energías en lo que realmente importa. Este principio, que enseña a distinguir entre lo que podemos y no podemos controlar,
ha sido fundamental para navegar los altibajos del éxito profesional y personal. En el deporte, atletas de élite han adoptado la filosofía estoica como una guía para manejar la presión y mantenerse enfocados. Por otro lado, autores como Ryan Holiday han popularizado las lecciones de Marco Aurelio y Epicteto, mostrando cómo estas enseñanzas pueden transformar no solo el rendimiento físico, sino también la mentalidad frente a la competencia y la adversidad. Más allá de los líderes y figuras públicas, el estoicismo se ha convertido en una herramienta accesible para personas comunes que buscan mejorar su vida diaria. Los textos antiguos, como Meditaciones de Marco Aurelio y las cartas a Lucilio de Séneca, están disponibles en numerosos formatos, inspirando a lectores de todas las edades a cultivar la resiliencia, la gratitud y el autocontrol. En la era digital, las redes sociales y plataformas como YouTube han llevado el estoicismo a nuevas audiencias. Cientos de creadores de contenido comparten reflexiones y aplicaciones prácticas de esta filosofía, ayudando a millones de personas a encontrar claridad en un mundo saturado de información. El estoicismo no es solo una filosofía para leer, sino para vivir. Sus enseñanzas nos recuerdan que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos. Y en esa respuesta encontramos el poder de transformar nuestra vida. Al llegar al final de este viaje en la historia del estoicismo, queda claro que esta filosofía nacida hace más de 2 milenios sigue teniendo mucho que ofrecernos en el presente. Nos enseña que, aunque no podamos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre tenemos el poder de decidir cómo enfrentarlo. En un mundo lleno de incertidumbre, el estoicismo es una brújula que señala hacia la resiliencia, la virtud y la serenidad. Cada uno de los grandes pensadores que hemos explorado dejó una huella imborrable, mostrándonos que vivir con propósito y claridad es posible, incluso en las circunstancias más difíciles. Y hoy, esas enseñanzas cobran vida como herramientas prácticas para superar los retos del día a día. Si has llegado hasta aquí, tengo un regalo especial para ti, una lista con varios libros sobre estoicismo que te ayudarán a comprender y aplicar esta filosofía en tu vida. Solo tienes que suscribirte al canal y dejar un comentario con tu email para recibirlos directamente en tu bandeja de entrada. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.